voy a estar predicándoles acerca de Primero de Juan y voy a compartirles la palabra de Dios desde este libro hermoso. Algunos datos del libro de Primero de Juan. En primer lugar, escrito por Juan, el amado. En segundo lugar, el tema que desarrolla Juan es la vida verdadera. ¿Cuál es la vida verdadera? ¿En dónde se encuentra la vida verdadera? ¿Cómo disfrutar la vida verdadera? Todo esto va a decirlo Juan a través de toda la epístola. También vamos a ver en esta epístola que fue escrita para dar la verdad acerca de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ya desde aquellos tiempos se habían levantado doctrinas falsas en contra de nuestro Salvador. Entonces Juan va a hablar acerca del Señor Jesucristo. Y también Juan va a probar la humanidad de Jesucristo, dando por entendido que el Señor Jesús es Dios. Todo esto vamos a ver a través de este libro. Va a ser magnífico el hecho de descubrir en la palabra de Dios muchas verdades o simplemente recordarlas y afianzarnos más en nuestro Dios. Cuando era niño, 12 años tal vez o menos, 8 años, 10 años, íbamos a los parques y todo niño siempre cuando ve los algodones de azúcar, ¿no? Quiere ese algodonazo, ¿no? Pero cuando agarramos un pedazo y lo colocamos en la boca, ese algodón se deshace. Y el niño en unos minutos se dio cuenta que ese algodón era nada, ¿no? Se lo acabó toditito. El volumen no era algo genuino, no era lo que a él le parecía. Cuando decimos a nuestros hijos, te voy a contar una historia, y los niños, a ver, se ponen ahí con unos ojazos, sus parabólicas aquí, escuchando ahí atentamente. A Jair le encanta eso. Voy a contarte una historia, a ver, y comenzamos a contar una historia. Ellos crean una expectativa tremenda. Cuando es de la palabra de Dios es verdad. Pero a veces comenzamos con las historietas de había una vez un príncipe y todo es ficticio. Cuando ellos crecen se dan cuenta que es ficticio, no es verdad. Blancanieves, no sé qué más, todo es ficticio, es inventado. La búsqueda de lo genuino siempre se ha dado, de lo verdadero. Estamos en la búsqueda de qué es real en esta vida. ¿Estoy en el camino correcto? Estoy yendo a una iglesia. ¿Esa iglesia es lo correcto? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? El apóstol Juan va a darnos esta respuesta y nos va a decir en forma sencilla, la verdad está en Cristo. Amén. La vida verdadera está en Cristo. No hay otra forma. No hay otra vida que es verdadera, si no ya no fuera verdadera. No hay otra vida que sea genuina, si no entonces ya no es genuino. Tiene que haber solo una verdad. Y esta verdad se encuentra en el Señor Jesucristo. Y Él va a decir que Jesucristo es genuino. Comienza el versículo 1 diciendo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En primer lugar, y terminamos ahí con el versículo 2, un paréntesis, diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos, y sigue diciendo ahí, ¿quién es la vida? Según estos versículos. Es Jesucristo. Es el verbo de Dios. Juan va a decir ahora, aquí, en primer lugar va a decir, Dios se ha mostrado. Dios se ha manifestado. La vida se ha manifestado a través del Señor Jesucristo. Lo que ha hecho el Señor Jesucristo es dar a conocer al Padre Celestial. Y esto vamos a ver también con mucho más detalle más adelante. Pero Dios se ha revelado. La vida se ha revelado a través del Señor Jesucristo. Jesús es la revelación del Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense aquí el término que Juan da al Señor Jesucristo. Finalizando el versículo 1 dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Luego, el Señor se ha revelado a través de Jesucristo.
Si tú fueras Dios, no pueden verte, ¿cuál sería la mejor forma de mostrarte a tu creación? ¿Alguna vez ha pensado en esto? Si yo fuera Dios, ¿cómo me mostraría a otros? Porque soy invisible, soy espíritu, no me pueden ver. ¿Cómo me mostraría a otros? Dios eligió la forma perfecta. Una forma de cómo Dios se reveló es la creación. ¿Se acuerdan Romanos 1:20? Vamos a ver Romanos 1:20. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación te muestra a su creador. ¿Se entiende eso? ¿Sí? La creación te muestra a su creador. Pero, ¿la creación puede hablar como la palabra de Dios habla? La creación puede contarte del amor de Dios, puede contarte de la salvación de Dios, puede decirte específicamente cómo es Dios. ¿Sí? No te puede hablar así. La creación entonces nos muestra parcialmente a nuestro Dios. Y Dios sí se ha revelado a través del Señor Jesucristo. Quiero llevarles por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 1. No pierdan Primera de Juan. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se presentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense ahí en el versículo 3 que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Definitivamente, Jesús manifestó a su Padre Celestial. Jesús reveló al Padre. Jesús reveló a Dios completamente, no parcialmente como la creación a nosotros, sino lo reveló completamente. Volviendo a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, se le da un nombre ahí a Jesús, el verbo de vida. Ahora, este mismo nombre se repite en Juan 1:1, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego en Juan 1:14 nos dice que, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se le llama el verbo de Dios. ¿Por qué el verbo de Dios? Mire, le voy a explicar en una forma muy sencilla por qué el nombre de verbo. Cristo es a nosotros, de parte de Dios hacia nosotros, lo que nuestras palabras son hacia los demás. Como nuestras palabras revelan a los demás lo que somos internamente y revela también la forma en que pensamos, nuestras palabras, hermanos, nos revelan absolutamente todo. Y uno puede ver lo que otro es a través de lo que escucha, a través de sus palabras, sus jergas, sus lisuras o sus palabras de edificación. Uno revela lo que es a través de lo que dice. Jesús revela lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué tiene Dios en su corazón? Él es la expresión de Dios. ¿Por qué Dios permite que su Hijo se llame el Verbo de Dios? Porque Él expresa a Dios. Y si alguien niega a Jesucristo, niega a Dios. Cristo nos revela la mente y el corazón de Dios. Él es el medio de comunicación viviente entre Dios y los hombres. En otras palabras, conocer a Jesucristo es conocer a Dios mismo. Porque Jesucristo es la revelación completa y final de Dios para nosotros. Por eso Jesús es el verbo de Dios. Por eso Jesús es la manifestación completa de Dios hacia nosotros. Y si alguno está en Cristo,
entonces nueva criatura es, nacido de Dios es. Si alguno cree en Jesucristo y le acepta tal y como se ha mostrado en la Escritura, viene a ser hijo de Dios, porque ha tomado la revelación completa del Señor. Por eso dice Juan 1:1, nuestras manos palparon, tocaron, contemplaron acerca del verbo de vida, es decir, Dios se manifestó en el Señor Jesucristo. Volvemos a 1 de Juan 2:22. Aún desde aquel tiempo ya se habían levantado muchas mentiras acerca del Señor Jesucristo. Y se estaba hablando contra la humanidad de Cristo y se estaba hablando contra la divinidad de Cristo, tal y como sucede en nuestros días. Se niega a Jesucristo como Dios mismo y se niega a Jesucristo como un hombre completamente, 100% humano. Y en este tiempo ya se habían levantado algunas mentiras sobre la revelación misma de Dios, que es el Señor Jesucristo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta aquí de la verdad? Quien niega que Jesús es el Cristo, ¿a quién está negando? ¿Niega a quién? Al Padre y al Hijo. Quien se atreve a negar la divinidad de Jesús, quien se atreve a negar que Jesús es el Cristo, o que Jesús es el ungido de Dios, o que es Dios mismo, quien lance esta blasfemia, esta mentira, niega a Dios mismo y a Jesús. Y Juan dice, y este es un anticristo. Hermanos, hay mucha gente que hoy en día está negando a Jesús como Dios. Y prácticamente están negando su propia salvación. Y están negando al Padre Celestial. Si alguien dice, yo creo que el Padre sí es Dios, pero el Hijo es una creación, está negando al Padre mismo. No puedes negar al Hijo sin negar al Padre. Si niegas al Hijo, niegas al Padre. Capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído desde que viene ya y va a estar aquí en este mundo. Una mentira en cuanto a la revelación del Señor Jesucristo es aquellos que dicen, Jesús no ha venido en carne. Jesús no es humano 100%. ¿Cómo Dios va a ser humano? Esa es una mentira. Y comienzan a enseñar contra la humanidad de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra en el versículo 2? El que cree que Jesús ha venido en carne es de Dios. El versículo 3. Y el que lo niega y el que no cree no es de Dios. Y tiene el espíritu del anticristo. Otra mentira es la que ya dije en 1 de Juan 5:20. Se menciona: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué está diciendo acerca de Jesús? Que Jesús es Dios. Ya no dice ahí el Hijo de Dios, aunque cuando se le llama Hijo de Dios también está diciendo que es Dios. Cuando le dice el verbo de Dios, también está diciendo que es Dios, porque Él es la esencia misma de Dios expresada en carne, expresada humanamente. Pero lo que está diciendo aquí es, Jesús es Dios. Y todavía dice en el versículo 20, y estamos en la verdad, no estamos en lo falso. El que niega que Jesús ha venido en carne, ese es falso, no es de Dios, es del diablo. Y el que niega que Jesús es Dios, tampoco es de Dios. Y nosotros creemos que Jesús es Dios 100% y estamos en el verdadero. ¿Puede decir usted que está en el verdadero? Estamos en el verdadero. Ese es un amén diciendo, así es, pastor, así dice la Biblia. Más que así dice el pastor. Dice la Biblia así y por eso estamos en el verdadero. No estamos en lo falso. Hermanos y amigos, esto es clave si usted quiere acercarse a Dios.
Usted debe llegar a una convicción, a un convencimiento de la palabra de Dios, que Jesús es la revelación misma de Dios y que vino en carne para pagar sus pecados y mis pecados. Si usted no confiesa esto, si usted no cree esto, usted está perdido. Usted no está en el verdadero y no tendrá la salvación, porque solo a través de Cristo, a través del verbo de vida, a través de la esencia de Dios, solo a través de Él se tiene vida eterna y no por otro camino. No es verdad que si tú crees en Cristo a tu forma, si allá en esa iglesia creen en Dios en su forma, si por el otro lado hay una congregación que porque menciona a Dios y ellos creen, respétale. Ellos creen, ellos también van a ir al cielo. No, lo siento. Puedo pararme firme y decir que aquel que no cree en Jesús, como está manifestado en la Escritura, no es de Dios. No es de Dios. Tiene que estar conforme a la Escritura. Si no, no puede tener la vida eterna y no puede llegar al Padre. Negar que Jesús es Dios es seguir las mentiras del anticristo.